Buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ya, les quería indicar, chicos, yo estaba quedando con el grupo A, va a ser el examen, los dos en uno, los dos cursos. El lunes había sido feriado por Año Nuevo Andino. El martes yo tengo mi consejo. El miércoles sería, chicos, ¿a qué hora quieren titular examen? ¿A las 5, a las 6, a las 7? Porque están a la espera del grupo A también. 7 de la noche, doctor. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Ya. Entonces, que sea a las 7 de la noche, pero avísale a la Mabel. Ya, A la está presidenta. ¿Ya? Ya está. Listo. Entonces, vamos a hacer un rápido este tema, tolerancia inmunitaria y autoinmunidad. Ya hemos terminado con toda la introducción a inmunología, chicos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre tolerancia inmunitaria y autoinmunidad, chicos. Entonces, ¿qué significa tolerancia? Tolerancia inmunitaria significa la capacidad de reconocer al antígeno propio y no atacar. Más o menos, en otras palabras, nuestro sistema inmune tiene que reconocer, tiene que aprender a reconocer al antígeno propio porque no tiene que atacar. Si en caso no aprende a reconocer, no hay tolerancia, y entonces esa falla de tolerancia llamamos autoinmunidad. Seguro vamos a ver varias enfermedades autoinmunitarias. No sé quiénes harán la especialidad de inmunología, creo que hay más de 450 enfermedades autoinmunes, chicos. Es harto. Y hay que dominar, por ejemplo, la genética, embriología, ingeniería genética, todo eso, porque más problemas moleculares. Entonces, como estamos viendo aquí, chicos, tolerancia inmunitaria, capacidad de reconocer antígenos propios. ¿Qué significa? Que nuestro sistema inmunitario tiene que aprender a reconocer a los antígenos propios porque no puede atacar. Autoinmunidad. El sistema inmunitario ataca erróneamente a los antígenos propios, genera una respuesta de autoinmune. Como hace rato hemos dicho, ya es nuestro sistema inmune empieza a atacar a nuestras mismas células, a eso llamamos autoinmunidad. Pero ese que no puede reconocer que ataca nuestras mismas defensas a nuestro mismo células, porque está fallando en la tolerancia inmunitaria. Y también, por ejemplo, en la tolerancia inmunitaria, vamos a ver, por ejemplo, hay antígenos, por ejemplo, que la madre, antígenos paternos recibe, y también en el feto, en fin, vamos a ver más atrás, chicos. Entonces, esto es nuestro texto, chicos, dice tolerancia inmunitaria y autoinmunidad. Discriminación entre lo propio y lo extraño en el sistema inmunitario y su falla. ¿Qué significa, chicos? Por ejemplo, ya hemos dicho que nuestro sistema inmune tiene que aprender a reconocer a nuestros antígenos propios, ¿ya? Pero si no reconoce, si hay falla, a eso llamamos autoinmunidad. Autoinmunidad ya son enfermedades, ¿ya? El sistema inmunitario normal es que puede reaccionar a una enorme variedad de microbios. Ahorita vamos a ver más adelante en una diapositiva, pero no reacciona contra antígenos propios del individuo. Esta falta de respuesta a los antígenos propios, también llamada falta sería tolerancia inmunitaria. Si estos mecanismos fallan, el sistema inmunitario puede atacar a las células y a los tejidos propios del sujeto. Tales reacciones constituyen la denominada autoinmunidad o enfermedad autoinmunitaria. Inmunógenos son los microbios y telorógenos antígenos propios. Esta diapositiva muy bonito, ¿ya? Por ejemplo, dice funciones del sistema inmune. Como están viendo aquí el sistema inmune, casi hemos hablado todo de la eliminación de amenazas, ya de amenazas potenciales.
¿Quiénes son esas amenazas potenciales? Hemos hablado, por ejemplo, de patógenos externos, de esas toxinas, y internos también. Por ejemplo, casi hemos hablado más de 9 o 10 clases. Hemos hablado, por ejemplo, cómo nuestro sistema inmune nos tiene que defender contra bacterias, contra virus, contra parásitos, hongos, esas toxinas. Hemos hablado, chicos. Y también hay amenazas internas, por ejemplo, cómo el sistema inmune tenía que darse cuenta, cómo elimina a las células con neoplasia, a las células con alteraciones metabólicas o a las células que están tóxicos. Y entonces ya hemos hablado, chicos. Pero ahora vamos a hablar cómo también el sistema inmune tiene que aprender a tolerar, diremos, a no atacar a nuestros antígenos propios. Por ejemplo, tenemos ya como antígenos propios, ya habíamos dicho, por ejemplo, también cuando una mujer se embaraza, está a veces con antígenos paternos, ¿no ve? RH positivo, RH negativo, en fin. Pero nuestro sistema inmune tiene que aprender. Y también nuestro sistema inmune tiene que diferenciar entre los antígenos normales y también los extraños. Y los ambientales, ¿no ve? Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, hay antígenos, por ejemplo, alérgenos, algunos reaccionan con enfermedades, digamos, de alergia, otros no. Todo eso controla el sistema inmune, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, chicos, por ejemplo, la discriminación entre lo propio y lo extraño en el sistema inmune y su fallo. Entonces, vamos a ver la tolerancia central y la tolerancia periférica. Esta tolerancia central y periférica, algo ya hemos hablado. Por ejemplo, ya hemos dicho, por ejemplo, en la célula precursor es en la médula ósea, pero de la médula ósea tenían que ir ¿dónde? Tenían que ir al timo, los linfocitos T, y en la médula ósea se maduran también los linfocitos B. Entonces, imagínense, ya hay los dos en la tolerancia central, son órganos linfáticos generadores como el timo de la médula ósea. Y entonces, alguito nos adelantaremos aquí. Por ejemplo, hemos dicho, por ejemplo, cuando llegan, diremos, de la médula ósea, llegan al timo, son como células que no tienen receptores. Estas células, por ejemplo, estos linfocitos, timocitos, no conocen, no tienen receptores, no saben si van a ser los linfocitos CD4 o CD8, en fin, pero van como a la escuela, le mandamos como a la escuela para que vayan a aprender, diremos, a conocer al antígeno propio. Y entonces, ya hemos hablado, por ejemplo, la selección negativa, selección positiva. ¿Qué hemos dicho? La selección negativa, deben recordar en una de las diapositivas anteriores, que los linfocitos, por ejemplo, que reconocen, diremos, el CD4 negativo, CD8 negativo, reconocen con mucha, diremos, habilidad a los antígenos propios, eso termina en apoptosis, tenían que morir. Así llamamos los, diremos, los doblemente negativos y los doblemente positivos. Los doblemente positivos eran que el CD8 positivo y el CD8 o CD4, CD8 positivos, también ellos, como eran positivos, reconocían al antígeno propio, ¿no? Pero como estamos viendo aquí, puede ser un linfocito B o linfocito T, diremos que eran inmaduros. Como inmaduros no reconocen a los antígenos propios, y entonces esos tienen que morir. Como aquí estamos viendo, por ejemplo, el reconocimiento de antígeno propio. Si no reconocen, hay apoptosis. Ahora también a los linfocitos B, ¿qué hacen, por ejemplo, en la médula ósea? Es como mandar 2 veces a la escuela. Si le mandamos la primera vez a esta escuela del linfocito B, ya, a veces recién cuando tiene que madurar, en ese proceso de maduración, empieza a tener un receptor. Ya hemos dicho, un receptor tipo inmunoglobulina tiene 4 cadenas, ¿no ve? 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Y ellos, por ejemplo, en las cadenas ligeras, primero se forman las cadenas ligeras, tienen también sus moléculas como capa y lambda. El capa, por decir, se reconoce con avidez al antígeno propio, y el sistema inmune le dice, bueno, no puede ser, mejor te daré otro chance, repetí nomás, y entonces el capa lambda ya también empieza a reconocer con menos afinidad. Si es mayor, igual. A eso, por ejemplo, le llamamos cambio de receptor o cambio de edición, ya en los linfocitos B. Luego tenemos
por ejemplo, hay dos tipos de linfocitos T reguladores. Por ejemplo, en el tipo tenemos los naturales, diríamos, los linfocitos T reguladores, quienes aquellos, por ejemplo, los doblemente negativos que reconocen al antígeno propio y algunas moléculas más lo eliminan. Pero hay algunos también que no, por ejemplo, los linfocitos CD4 positivos llegan hasta, diremos, hasta los ganglios o a la tolerancia periférica, también o escapan, los que salen, los que se escapan, también se llaman como linfocitos desreguladores. En la periferia, chicos, ya llegan los dos, tanto linfocito T, tanto linfocito P, ya maduros llegan aquí. Entonces, pero puede haber, en nuestro texto dice 3 a 4% escapan los autoreactivos. ¿Qué significa? Que los que reconocen al sistema, perdón, al antígeno propio, escapan y llegan hasta el ganglio linfático, a la tolerancia periférica. Esos de nuevo van a ser controlados y entonces, si es que se conocen, van a llegar a energía. Si es que también reconoce el antígeno propio, le van a eliminar por apoptosis. Si es que también reconoce el antígeno propio, también los linfocitos T reguladores le van a suprimir. Eso es en cuanto a la tolerancia central y tolerancia periférica. Como aquí, casi lo mismo, chicos, tolerancia central linfocito T. Estamos viendo, hemos dicho, por ejemplo, llegan al timo, ya no se sabe si es CDH negativo, CD4 negativo, CD8 negativo, TSR no hay nada, pero con lo que madura, ya con lo que madura. Si estos CDH, por ejemplo, en un linfocito inmaduro se reconoce al antígeno propio, van a ser eliminados, ¿ya? Y también si es CD8 positivo se reconocen, también van a ser eliminados. Ahí en la maduración va a haber, pues, sus receptores alfa y beta tienen, ¿ya? Si son positivos van a ir al CD8 positivo y también CD4 positivo. Ya algunos van a ir al linfocitos reguladores. De esa manera salen maduros ya para ir a luchar. Como estamos viendo aquí, tolerancia central del linfocito T. Ya hemos dicho hace rato que el linfocito T, por ejemplo, casi siempre, como estamos viendo, aquí tienen pues sus como lóbulos el linfocito T y entonces aquí se forman. Tenemos, por ejemplo, las células epiteliales medulares del timo, está diremos, una proteína también que les regula, por ejemplo, para que reconozcan el regulador autoinmunitario, el aire. También tenemos, por ejemplo, cómo se convierten los linfocitos autorreactivos. Como estamos viendo selección negativa, ya te hemos dicho, aquí están CD4, CD8 negativos, TSR también negativo. Pero estos reconocen, diremos, con alta avidez al antígeno propio y este linfocito tiene que morir. Porque ya hemos dicho hace rato, ahí están los receptores, por ejemplo, el CD4, interleucina, pero más siempre le controla los linfocitos reguladores, ¿ya? Pero cuando se desarrollan, por ejemplo, también igual, aquí está el famoso proteína aire, que ellos tienen que enseñarle también a controlar cuáles son los antígenos propios. Y cuando hablamos de tolerancia periférica, ya está en ganglio linfático, se induce cuando los linfocitos T maduros reconocen antígenos propios en los tejidos periféricos, lo que lleva a la inactivación, que se llama anergia, o a la muerte, que es apoptosis, o algunos autorreactivos sean suprimidos por los linfocitos T reguladores. Como dice aquí, chicos, por ejemplo, ya estamos viendo aquí, por ejemplo, la respuesta normal. Chicos, ya hemos visto, se deben acordar, por ejemplo, hemos hecho en sinapsis inmunológica, deben acordarse, por ejemplo, cuando reconoce una célula presentadora de antígeno, ya le presenta su complejo mayor de histocompatibilidad al receptor TSR a un linfocito virgen, al antígeno, ya, pero si fuera, por ejemplo, un antígeno patógeno, ya, de un microorganismo, entonces va a haber coestimulación. ¿Qué es coestimulación? Es la unión de CD28 con B7 y tenía que activarse para convertirse en la proliferación, indiferenciación, pero primero hay clonación. ¿No ves? El sistema de clonación, con los mismos genes, millones, llegan luego del sistema de clonación a proliferación, diferenciación en linfocitos T efectores y de memoria. Eso es lo normal. Pero cuando reconoce un antígeno propio,
un linfocito, ya en la periferia, tanto sea el B o el T, y entonces van a terminar en anergia. ¿Qué significa anergia? No se activa, por ejemplo, la coestimulación, ya no hay, y este linfocito T se queda sin respuesta, sin activarse, ya es un linfocito, diremos, falta de respuesta funcional. Supresión también, si este linfocito reconocería un antígeno propio, entonces ahí está el linfocito regulador, le va a suprimir. En vez que se una, por decir, con los CD28B7, se va a unir con CLA4, se une el B7, de ese modo bloquea la activación. No hay activación de este linfocito. Eliminación, si es que habría, diremos en señal 1, señal 2, entonces con apoptosis se va a eliminar. Ya hemos hablado de anergia, también deben recordar, chicos, en la anergia hemos dicho no ve, cuando, por ejemplo, señal 1 hemos dicho cuando presenta el antígeno, señal 2 era la coestimulación, pero antes que haya la coestimulación en la versión negativa hemos dicho el fast ligando del linfocito T se une con la célula presentadora, forma la anergia, ¿no ve? E igual lo mismo, es lo que hemos hecho en la pizarra, chicos, solamente hay inhibición. Entonces aquí, por ejemplo, en vez que se una el C28 con B7, se une con CTL4 con B7. Entonces hay anergia, no hay activación. ¿Lo ve? Es anérgico. Ya como aquí, chicos, deben recordar, por ejemplo, esta es una célula presentadora de antígeno. Aquí está el complejo mayoristas de compatibilidad, el receptor del linfocito T. Y también tenemos, por ejemplo, el CD28 tiene que unirse con B7 para que se active, pero para que se bloquee, también hay otro inhibidor, el PDL1 y 2 y el CTLA4, ¿no ve? El CTLA4 aquí, como estamos viendo, no deja que se una con CD28, se está uniendo el CTLA4 con B7. Entonces no hay coestimulación, ¿ya? Aquí están las principales acciones del CTL4 y también del PD1. Revisen, chicos, ¿ya? Y también hemos hablado, chicos, por ejemplo, de los linfocitos reguladores, ¿no? Los linfocitos reguladores se desarrollan en el timo o en tejidos periféricos tras el reconocimiento de antígenos propios, bloquean la activación de linfocitos específicos contra estos antígenos propios potencialmente lesivos, ¿ya? Como estamos viendo, ya hemos dicho, por ejemplo, que los linfocitos T reguladores también se forman, serían naturales en el timo, otros ya con la activación de los microbios en los tejidos periféricos también se desarrollan. Pero ¿qué es lo que hace? Estamos viendo aquí, por ejemplo, está reconociendo a un antígeno propio, ¿ya? Y en el timo, un linfocito, pero gracias a no se activa, chicos, no se está activando, ¿no ven? No se activa gracias por FOXP3, también con linfocitos reguladores, y entonces en el ganglio linfático ya no hay muchos, diremos otros linfocitos que no reconozcan al antígeno propio. Más bien, todos son capacitados en reconocer a los antígenos propios. Pero si es que habría, chicos, por ejemplo, hay un linfocito TCD4 positivo que expresa altos niveles, por ejemplo, de receptores FOX3 o alteración en CTL4, en ese caso va a haber, pues, inhibición de respuesta a linfocitos T. ¿Ya? Como estamos viendo aquí, por ejemplo, inhibición de células, efectores. Entonces, no se va a formar gracias a los linfocitos reguladores. Ya hemos dicho, los linfocitos reguladores son descendientes del CD4, del timo, o algunos también van a aparecer gracias por la estimulación del sistema adaptativo innata, que hay lucha entre microorganismos. Pero ¿qué hace este linfocito T regulador? Ya hemos dicho, los linfocitos T reguladores naturales que se originan en el timo y otros también en la periférica, como aquí, por ejemplo, también en el sistema adaptativo en la periferia. ¿Ya? Otros, por ejemplo, con antígenos extraños, como por ejemplo los famosos antígenos virales, bacterianos, en fin, ahí también se estimula a formarse los linfocitos reguladores. Aquí, como vemos que produce mayor cantidad de inmunosupresión, la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. También disminuye la activación de las células presentadoras de antígeno a través del CTL4. Consume también la interleucina 2 para alta expresión del receptor. En otras palabras, deben recordar, en las primeras clases hemos dicho, cuando se une o cuando presenta un antígeno, el linfocito B el linfocito T virgen tenía que convertirse en efector. ¿Pero por qué en efector? Porque empezaban a tener mayor cantidad de interleucina 2 y también mayor cantidad de receptores.
Y también los linfocitos T reguladores, de eso también se gana los receptores para interleucina 2. ¿Qué citocinas inhibidores? ¿Quiénes inhiben, por ejemplo, la activación? Hemos dicho el factor de crecimiento transformante beta. ¿Qué inhibe? Inhibe la proliferación y funciones efectoras del linfocito T. Activa la vía clásica. Ya también aquí inhibe, por ejemplo, hemos dicho el macrófago 1, ¿no ve? M1, M2. El M1 era lo que se activaba el macrófago, ¿no ve? Pero aquí el M, por ejemplo, entonces inhibe con M2 la activación clásica. Luego suprime la activación de neutrófilos, de células endoteliales, suprime también al TH1, TH2, al TH17, ya suprime también la expresión del FOX3, estimula la producción de inmunoglobulina A y reparación tesular. Y entonces, gracias, por ejemplo, deben recordar, la inmunoglobulina A está en la vía digestiva, en la vía respiratoria, en la vía digestiva todavía hemos hablado, ¿no ve? Cómo llega, por eso las gotitas de algunas vacunas estimulan y para que formen mayor anticuerpos la inmunoglobulina A. Y también como inhibidor tenemos la interleucina 10, que hace esto, inhibe la producción de interleucina 12 del macrófago y célula dendrítica, inhibe la expresión, la coestimulación en complejo medio compatibilidad clase 2, macrófago y célula dendrítica. ¿Qué es la eliminación en la apoptosis? Ya, como estamos viendo aquí, dice, el reconocimiento de antígenos propios puede desencadenar vías de apoptosis que den lugar a la eliminación de linfocitos autorreactivos. ¿Qué estamos viendo? Si estamos hablando de autorreactivos, entonces no han sido eliminados ni siquiera en tolerancia central, tampoco en la tolerancia periférica. Y entonces pueden vivir con nosotros. Dice normalmente entre 3 y 4% cualquier persona puede tener. Y estos pueden activarse y entonces puede haber pues diremos, aumento aumento de clonación o proliferación puede haber. Pero eso, ¿quién tiene que controlar? Nuestro sistema inmune, la tolerancia, ¿no ve? Entonces, esto es en lo normal, chicos. Por ejemplo, estamos viendo aquí, está reconociendo un antígeno propio. Si es que, por ejemplo, o antígeno extraño también podemos poner. Mira cómo se forma la interleucina, cómo hay proliferación, también cómo hay respuesta, por ejemplo, a nivel de las mitocondrias, de la apoptosis, si es que sería antígeno propio, si se reconoce, y entonces tiene que haber eliminación. Y también pueden quedar los linfocitos T activados por la supervivencia y diferenciación. Esto es cuando hay un antígeno microbiano. Pero cuando vemos, por ejemplo, la muerte celular causada por falta de señal de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Por ejemplo, estamos viendo aquí a un antígeno propio, está reconociendo, pero también si es que reconocería este linfocito, ya a nivel de las mitocondrias liberan sus proteínas apoptóticas y también termina en apoptosis. Dice muerte celular causada por receptores mortales. Lo que hemos hablado, chicos, por ejemplo, el Fas ligando se une con el Fas de la célula presentadora y provoca energía y termina en apoptosis. Lo que hemos hecho en la pizarra. Igual aquí lo mismo, chicos, por ejemplo, los antígenos propios se llaman telorógenos. Estos antígenos propios telorógenos son los que van a inducir a la tolerancia. Luego tenemos los inmunógenos, los antígenos extraños, ¿ya? Que llevan a la activación del linfocito, ¿ya? En cuanto a la tolerancia periférica del linfocito CD8, como estamos viendo, ¿ya? La tolerancia periférica del CD8 positivo, también, si es que reconocería a un antígeno propio, va a haber anergia, ya reconocimiento de antígeno en ausencia de coestimulación. Puede haber una apoptosis inducida por exposición de altas concentraciones de autoantígeno. Hay fenómenos de agotamiento del PD1, inhibición también del linfocito regulador. Si es que esto fallaría, chicos, ya hemos dicho, tenemos la autoinmunidad. Cuando hablamos de tolerancia central del linfocito B, ya sabemos que el linfocito B se origina en la médula ósea. Ahí están como, diremos, ahí están como inmaduros y salen maduros a la tolerancia periférica. Pero diremos a nivel de la médula ósea, en la tolerancia central, entonces, hasta hemos dicho, edición del receptor. ¿Qué significa edición del receptor? Por ejemplo, como el primer año, pongamos 2 años, el primer año, por ejemplo, este linfocito B reconoce diremos, al antígeno propio con sus moléculas kappa y entonces la tolerancia central dice, bueno, te has aplazado, no puedes reconocer un antígeno propio, te voy a dar una oportunidad. Entonces le cambia a esta molécula, ya también empieza a ver si reconoce o no reconoce su lambda.
Y entonces, si no reconoce o con menos afinidad, ya, entonces hay un cambio. A ese cambio llamamos cambio de edición del receptor. De lesión, ya por ahí ya también reconoce, diremos, reconoce, hay antígenos multivalentes, antígenos de la membrana del DNA, y entonces, si es que reconoce con alta afinidad, ya esos linfocitos inmaduros que son autorreactivos también terminan en apoptosis, ¿no? Inducción a la energía, hemos dicho, hay algunas proteínas que producen también ignorancia. Ya hay algunos antígenos, por ejemplo, secuestrados, como en el testículo, en el ojo, pero cuando hay un trauma, un traumatismo, por ejemplo, una patada en el testículo, si liberan estos antígenos, y estos antígenos, como nunca han sido vistos, diremos, con nuestro sistema inmune, pueden actuar, pues, diremos, como extraños, y entonces atacan nuestro sistema inmune. Cuando hablamos de tolerancia central del linfocito B, ya dice cuando los linfocitos B inmaduros interaccionan fuertemente al antígeno propio. En otras palabras, chicos, si nuestros linfocitos B, ya como autorreactivos que son inmaduros, si es que pueden reconocer con alta afinidad, con alta avidez a los antígenos propios, así terminan, ¿ya? Puede haber, diremos, edición del receptor, expresión de la nueva región variable. Como hemos dicho, hay linfocitos B que no reaccionan contra lo propio, pero si es que reconocen, terminan en apoptosis, ¿ya? Si reconocen, también terminan en anergia. Ya, es otro dibujito, chicos. Por ejemplo, estamos viendo aquí un linfocito inmaduro, pero este linfocito inmaduro, por ejemplo, si es que reconocería, va a haber cambios, diremos, de la activación del RAG1 y RAG2, quiere decir, genes activos de linasa, ¿ya? Y estos, por ejemplo, tienen que, diremos, aprender a, diremos, en cambios de recepción, y termina, pues, como nosotros hemos dicho, de capa a lambda, y entonces cambios de genes en la recombinación. En la tolerancia periférica, ya hemos dicho, chicos, puede escapar de la tolerancia central, llegar hasta tolerancia periférica. Esos linfocitos autorreactivos pueden vivir, por ejemplo, en nuestros tejidos, pero puede vivir, y entonces, si es que hay predisposición genética o multifactorial, y entonces pueden llegar a tener, pues, una enfermedad, diremos, autoinmune, ¿ya? Pero si es que habría esos linfocitos autorreactivos, y entonces funciona la anergia. Si en caso le elimina los receptores reguladores en apoptosis, y también inhibe, ¿ya? Tolerancia periférica anérgica, por ejemplo, ya hemos dicho, reconocimiento de antígenos en ausencia de linfocitos T. Hemos dicho, por ejemplo, no necesitan siempre del ayuda del linfocito T, ¿no ve? No dependen del linfocito T, ¿ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en anergia periférica se ve en la incapacidad para activar, por ejemplo, el tirquinasas, incapacidad para mantener la concentración calcio intracelular, pérdida de capacidad de migración hacia los folículos. Eso, pero entonces en ese caso, ¿qué hay en anergia? Y entonces hay encuentro del linfocito B con linfocito T, y entonces producen los moléculas fast ligando, ¿no ve? Lo que hemos dicho que llega a anergia. Hemos visto en la pizarra, chicos. Cuando hablamos de autoinmunidad, chicos, entonces ha habido falla, no aprende a reconocer a los antígenos propios cuando hay falla en varios sectores. Por ejemplo, puede ser a nivel de tolerancia central, puede ser a nivel de tolerancia periférica, y entonces hay fallas, a eso llamamos autoinmunidad. Entonces, ¿qué significa autoinmunidad? Que el sistema inmune ataca por error al propio célula en órganos y tejidos, ¿ya? Y por eso, ya hace rato hemos dicho, las células, diremos, las células que escapan de la tolerancia central y periférica pueden ser entre 3 a 5%. Y entonces puede ser, y esos pueden predisponer, por ejemplo, la herencia genética o el medio ambiente, ya la inflamación o los linfocitos T. Eso es lo que estábamos diciendo hace rato. Todos tenemos ya un porcentaje de la parte genética para tener esta enfermedad autoinmune, pero alguien tiene que predisponer. Ya será la parte genética, será en la dieta,
será por problemas diremos, de bacterias, de virus por la infección, o será por mutaciones, por polimorfismo, pero lleva así. Entonces, las enfermedades autoinmunitarias pueden ser sistémicas, ya como lupus eritematoso sistémico, o por órganos. Hay varios mecanismos de injuria, por ejemplo, hay inflamaciones, entonces por problemas de las inflamaciones, ya por problemas de genes, llegamos a la enfermedad de autoinmune. Hay enfermedades crónicas, progresivas y perpetuadas, ¿ya? La patogenia dice, la patogenia, los principales factores en el desarrollo de la autoinmunidad son la herencia, genes predisponentes, desencadenantes ambientales como infección. ¿Ya? Cualquier persona tenemos predisposición genética, ¿ya? En la predisposición genética casi siempre está en complejo medio compatibilidad clase 1, clase 2, en DR o DRQ, ¿ya? En lux génico, chicos, y cuando se activan nos puede llevar a, por problemas de infección o problemas de inflamación, tenemos estas enfermedades autoinmunitarias. Y también reacciones ambientales, puede haber, como estamos viendo, pues puede ser por problemas de bacterias, virus, ya pueden desencadenar, ya, y alterar también, y también por problemas de autoreactivos. Hemos dicho hace rato que no han podido controlar ni en la tolerancia central ni en la periférica, han llegado a un sitio donde pueden provocar lesión tisular y una enfermedad autoinmune. Por eso aquí dice, para que tengamos enfermedades autoinmunitarias, puede haber una detección en selección negativa. ¿Qué tal sería, chicos? Hemos dicho, por ejemplo, en tolerancia central, los linfocitos CD4, CD8 negativos y también TSR tienen que eliminarse, pero lamentablemente pueden llegar y entonces eso nos puede desencadenar una enfermedad autoinmunitaria. También defectos en el número de función del linfocito T regulador. Hemos dicho, por ejemplo, los linfocitos T reguladores, ellos son los que regulan. Ellos son los que llevan, por ejemplo, a frenar, porque estos linfocitos T reguladores liberan, ya hemos dicho, como inmunosupresores, como interleucina 10 y también factor de crecimiento transformante B. Si es que hay defectos, vamos a tener pues problemas de autoinmunidad. Defectos en la apoptosis de linfocitos autoreactivos maduros. Como hemos dicho, ¿qué tal? Por ejemplo, estos autoreactivos siguen funcionando, no ha habido apoptosis, vamos a tener la enfermedad de autoinmunidad. Función inadecuada de factores, por ejemplo, de inhibitorios, hemos dicho el interleucina 10, el factor crecimiento transformante beta, y también activación de células presentadoras de antígenos que exceden de los mecanismos de regulación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí están las varias enfermedades. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos en los cromosomas, por ejemplo, el complejo de compatibilidad, el HLA-B27, el factor de riesgo es el 90%. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, por ejemplo, aquellos pacientes, nosotros pedimos pedir laboratorio. Si en el laboratorio, por ejemplo, 90 veces tiene de producir esta enfermedad de espondilitis anquilosante en los pacientes que no tienen el HLA-27. Igual en artritis reumatoidea, 4 a 12, diabetes mellitus 35, en pentibul 14. ¿Ya? Y aquí están, repasen chicos, por ejemplo, los genes, por ejemplo, que pueden provocar enfermedades autoinmunes. Aquí están, por ejemplo, la artritis reumatoidea. Por ejemplo, aquí tenemos el PTPN2, que significa fosfatasa tirosina de proteína 22. Y entonces, ¿qué hay? Hay una alteración, diremos, en la activación del linfocito T, ¿no ves? ¿Y en qué enfermedad? En artritis reumatoidea, en otros. Por ejemplo, el NOT, ¿no ves? Deben recordar, puede haber alguna mutación o algún polimorfismo de este gen NOT, ¿ya? Que detectan, ¿no ves? Que están intracelular y son los encargados de provocar la enfermedad de Crohn, ¿no ves? A nivel del microbio intestinal también pasa. Así todos, aquí por ejemplo, de la hormona aire, regulador autoinmunitario. Por ejemplo, esta es la clave, por ejemplo, para que el síndrome poliindrómico inmunitario para que no exista, ¿ya? El CTLA4, ¿no vemos? El inhibidor, el FOXP3, revisan estos genéticos, y también papel de las infecciones y otras influencias ambientales. Las infecciones pueden activar a los linfocitos autoreactivos, con lo que desencadena el desarrollo de enfermedad autoinmunitaria. ¿Ya? Por ejemplo, si es que fallaría la autotolerancia, ¿ya?
Si es que falla la autotolerancia, hemos dicho, vamos a tener problemas de enfermedad autoinmune. Por ejemplo, aquí, si es que hay una bacteria llega y produce la coestimulación. Si hay una coestimulación, se activa, diremos, el linfocito virgen. Cuando se activa va a haber, pues, sistemas de clonación, proliferación, diferenciación, y entonces, ¿quién ha provocado? Ha provocado este microbio, pero como había esos linfocitos autoreactivos que no han podido controlar ni tolerancia central ni la tolerancia periférica, llegamos a la autoinmunidad. Ahora, mimetismo molecular, chicos. Por ejemplo, si una persona, diremos, por una infección, una amígdala compuso, es por el estreptococo beta hemolítico tipo A, y entonces en su pared tiene una proteína que es parecido que tenemos los humanos. Por ejemplo, tiene la proteína M. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros no erradicamos, no pinchamos la penicilina benzatínica, y entonces empieza a formar autoanticuerpos? Estos autoanticuerpos, ¿para qué? Para eliminar esa proteína M que era del estreptococo beta hemolítico tipo A. Pero si no eliminamos, se queda en nuestro sistema, diremos, como defensa, y entonces, como el músculo cardíaco, también los riñones y las articulaciones tienen proteína A. Y entonces, ¿qué vamos a tener? La enfermedad de autoinmune, la fiebre reumática. La fiebre reumática. ¿Por qué? Porque a nivel de las válvulas cardíacas está la proteína M. Pero, ¿dónde ha sido? En la amígdala, diremos, en la amígdala ha habido pus, y entonces nosotros no hemos hecho un tratamiento temprano, entonces se empieza a formar los autoanticuerpos contra esta proteína M, y entonces ataca a nivel del corazón, ataca a nivel de las articulaciones, a nivel del renal. Por eso es importante, por ejemplo, a eso llamamos mimetismo molecular, porque nuestro sistema inmune no reconoce, solamente él empieza a atacar a la proteína M, ¿ya? Y la fiebre reumática, ¿no ves? Para terminar, creo que ya hemos hablado sobre las infecciones que puede causar, sobre el mimetismo molecular que hemos hablado. También vamos a hablar en el lupus eritematoso, en la luz solar. Estimulan, por ejemplo, algunos antígenos y provoca el lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Bueno, chicos, si hay alguna pregunta, hemos corrido, chicos, hay que ver el partido de Colombia. Bueno, chicos, hola, ¿me han escuchado? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, chicos, para los que se han atrasado, hasta tema 6 es el examen, son 35 preguntas. Va a ser el día miércoles, creo que hemos quedado ya a las 7 de la noche, avísenle al grupo A. Y ser puntuales, yo voy a estar 6:30 ya llamando lista, chicos, el miércoles. Y la próxima, a ver si hay tiempito, chicos, vamos a hacer la inmunología tumoral o cáncer, y a ver si terminamos los dos temas, los trasplantes, chicos. Pero la próxima clase vamos a hablar sobre la inmunología tumoral, cómo es lo que se produce el cáncer en el humano. Bueno, si no hay más preguntas, saludos, chicos. A ver, veremos el partido. Que les vaya bien a los colombianos. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chicos, que os vaya bien.